Bien, en este sentido vamos a iniciar con el tema del día de hoy. El tema del día de hoy sería las macros en Word, que sería el primer punto, primer tema de tipo práctico que vamos a empezar a trabajar acá en la clase de computación. Bien, antes de iniciar, vamos a ver qué es una macro en sí. Una macro es un pequeño programa que obviamente graba las instrucciones de lo que sería una serie de actividades que se realizan en un documento de Word. Y cuando yo me refiero a grabar a serie de actividades, por favor no confundirlo con grabación de pantalla, porque no es lo mismo. Cuando yo me refiero a grabar actividades, significa cuando se escribe texto, cuando usted hace algunas modificaciones a un documento de Word, todo eso queda grabado. Ahora, también quisiera tocar el siguiente punto. Las macros en sí, al menos es un programita de Word que no es al 100% perfecto, o en este caso, no está al 100% asegurado de que el funcionamiento le vaya a dar de forma correcta. Esto es porque estas macros, estos pequeños programitas que ofrece Word, tienen una capacidad limitada en su espacio para almacenar las actividades. ¿Eso qué significa? Significa que si usted hace actividades muy complejas en un documento de Word, la posibilidad de que la macro no lo pueda grabar o bien le vaya a dar un error al momento de ejecutar esa grabación que usted hizo son demasiado altas. Por lo tanto, la recomendación para trabajar con macros en Word es para trabajar con cosas muy sencillas, sobre todo cuando sean textos, bordes o tablas, pero cosas muy sencillas que no requiera de mucho espacio de almacenamiento en la memoria de la macro. Ahora bien, también así como recomendamos las pequeñas actividades que se puede grabar en una macro, también no se puede recomendar que se pueda grabar el uso o la inserción de imágenes y figuras, que es lo que vamos a ver acá el día de hoy, que usted se va a dar cuenta a qué me refiero, y también el aplicar colores a los textos, porque no lo va a poder grabar. Bien, todos estos puntos, por favor, tenerlos en cuenta, porque vuelvo, repito, las macros, si bien es cierto, son muy útiles en ciertos casos en un archivo de Word, pero también pueden llegar a presentar algunos inconvenientes si en este caso no se dosifica bien las actividades que se están realizando dentro de ella. Porque, vuelvo y repito, puede ser que no lo grabe por completo o bien le pueda dar un error a la hora de ejecutar la grabación. En este caso, la reproducción de la grabación que usted había hecho previamente. Bien, para dar inicio al tema de las macros, como yo les había indicado, vamos a iniciar siempre activando la pestaña programador. Este tema ya se había dado la clase pasada cuando se les explicó lo de la tarea 1. Se les habían dado los pasos y si no estuvo la clase pasada, vamos a verlo acá de una vez. Por ejemplo, vamos a dar acá un clic derecho en la pestaña inicio. Seleccionamos personalizar cinta de opciones y acá vamos a seleccionar la casilla programador o bien desarrollador según la versión del Word que usted tenga. Independientemente si es programador o desarrollador, seleccionamos, le damos a aceptar. Bien, vamos a ir directamente a la pestaña programador. Nosotros en estas clases nos vamos a estar enfocando en trabajar en esta área de acá, en el área de código o la sección de código. Pero antes de empezar a hacer nuestros primeros ejemplos de macro, vamos a dar acá en esta opción que dice seguridad de macros. Vamos a ejecutar esta opción de acá y tenemos lo siguiente. Si usted tiene esta opción, está en alguna de esas opciones, el puntito negro está en alguna de esas opciones, yo le recomiendo que lo deje acá, en el último, donde dice habilitar todas las macros, ya entre paréntesis dice ahí no recomendado porque puede ejecutarse código posiblemente peligroso. Entonces yo le pido que por favor tengan la cuarta opción. Ahora bien, es cierto que hay a veces archivos que son maliciosos, que vienen como si fueran documentos de Word. Es decir, crean una macro que viene para hacer con archivo malicioso para poder dañar el sistema de su computadora. Claro está, eso si usted se pone a descargar archivos de Internet o se pone a bajar documentos de Word de Internet. Por eso es que los documentos de Word a veces casi les da uno cosita en descargarlo porque puede traer una macro que a la hora de ejecutarlo pues puede arruinar su sistema. Pero en este caso, y ante esta situación que vamos a trabajar este tema,
no hay ningún inconveniente porque usted mismo va a crear sus propias macros y usted mismo las va a trabajar y ejecutar en su computadora. Es decir, no se le va a pedir de que mande las macros a otro lado ni tampoco que las reciba de otro lado. Todo lo va a trabajar ahí en su computadora. Así que la cuarta opción la puede tener habilitada sin ningún inconveniente. Vamos a dar a aceptar acá y vamos a observar también acá lo siguiente. Tenemos este botón que dice grabar macro. Dependiendo de la versión de su Word, puede ser que diga grabar macro o solamente le aparezca esa como una ventanita pequeñita con un puntito rojo que es el de grabación. Bien, importante tener en cuenta antes de grabar la primera macro. Usted tiene que estar 100% seguro de lo que va a grabar, porque si usted tiene errores a la hora de grabar, esos errores al momento de reproducir su grabación se van a notar. Entonces, yo les recomiendo siempre que ustedes estén ya o hayan practicado previamente los pasos que van a realizar. Si bien es cierto, son actividades pequeñas o acciones pequeñas las que vamos a estar colocando acá en Word para que se graben, siempre tenemos que estar al 100% conscientes y precisos al momento de hacerlas para no cometer una gran cantidad de errores. Otro punto que también quisiera aclarar acá el día de hoy es lo siguiente. Vamos a colocar acá esto. Cuando usted graba con macros, por ejemplo, yo acá estoy seleccionando este texto con el clic izquierdo sostenido de mi mouse. Cuando usted empieza a grabar con macros, el clic izquierdo sostenido, es decir, el poder grabar, el poder marcar, perdón, texto no va a estar habilitado. Mientras la macro se esté grabando, no va a poder utilizar el botón sostenido, en este caso el botón izquierdo de su mouse, no lo va a poder utilizar para poder marcar texto. No lo puede utilizar solamente para seleccionar algo o bien para desplegar el menú con el botón derecho, pero no va a poder seleccionar texto. Si usted quiere seleccionar texto, le va a tocar utilizar la combinación de teclas de Shift y algunas de las direccionales para poder, en este caso, seleccionar su texto, en lugar de hacerlo con su mouse. Así que, por favor, tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque a veces uno está acostumbrado a seleccionarlo con el mouse, pero al menos con grabación de macros no se puede. Bueno, permítanme un segundo, por favor, disculpen. Vamos a continuar entonces. Ahora, lo primero que vamos a hacer va a ser una macro bien sencilla y vamos a darle clic al botón de grabar macro, a este de acá. Cuando le damos clic a este botón aparecerá esta ventana. Nombre de la macro. Vamos a colocarle un nombre a nuestra macro. Yo les aconsejo que sea un nombre pequeño, no vayan a extenderse a colocar algo similar a eso, no. Solamente una palabra. Y si usted quiere colocarle un número, pero se lo coloca todo junto, ¿verdad? No vaya a dejar nada separado ni con espacios, todo junto, por favor. Bien, una vez que usted haya seleccionado o haya colocado, perdón, el nombre de su macro, usted tiene que elegir si quiere que esa macro se ejecute por medio de un botón o por medio del teclado. En la clase del día de hoy, solamente nos vamos a enfocar en trabajar las macros por medio de teclado. Por lo tanto, yo le voy a dar clic acá. Una vez que le damos por teclado nos aparecerá esta ventana. Tenemos acá las categorías, en este caso dice que estamos trabajando con macros. Y del lado derecho tenemos el nombre de nuestra macro. Dice normal.newMacros.ejemplo1. Eso significa de que estamos creando una macro, una nueva macro de tipo normal que tiene por nombre ejemplo 1. Bien, lo importante está acá, donde dice nueva tecla de método abreviado. Acá, si usted se fija bien, está ahí como quien dice parpadeando la pequeña línea. Esto acá le está indicando a usted que coloque una combinación de teclas. Es decir, usted tiene que colocar acá, por ejemplo, control A, control E, control E, en este caso P. O sea, le están pidiendo una combinación de teclas para que usted pueda activar esa macro. Porque la macro, si bien es cierto, va a quedar grabada, pero aunque quede grabada la macro, al momento de activarla, tiene que hacerlo por medio de combinación de teclas, que ese obviamente fue el método que nosotros elegimos al inicio para poderlo activar.
En este sentido, yo les recomiendo, por favor, no utilizar las siguientes combinaciones. No utilicen ni control C, que es para copiar, ni control X, que es para cortar, ni tampoco control V, que es para pegar. Esas tres combinaciones que entre comillas serían las básicas para copiar, pegar y cortar, no las utilicen, utilicen otra combinación. Por ejemplo, yo voy a utilizar acá el día de hoy control Q. Control Q para poder activar esa macro. Yo sé que tal vez de pronto usted no lo está viendo acá de manera por medio de mi cámara, pero yo presioné la tecla control Q y apareció acá. Ya apareció la combinación que yo ejecuté en ese momento. Control y la tecla Q. Bien, otro punto a tener en cuenta y que este es el gran problema que muchos alumnos tienen es el siguiente. Cuando a usted le aparezca la combinación de las teclas con las cuales las va a accionar, dele primero a asignar. No se vaya a tirar a darle cerrar porque entonces no le va a funcionar. La macro es cierto, sí se va a grabar, pero no la va a poder ejecutar por medio de la combinación. Para que se pueda activar la macro por medio de la combinación de teclas control Q, tengo primero que darle a asignar. Y si se fija bien, esta combinación de teclas pasó a esta casilla, donde dice teclas activas. En teclas activas tenemos la combinación control más Q. Una vez que usted aquí tenga la combinación de teclas, ya le puede dar cerrar. Bien, ahora fíjese muy importante. El puntero de mi mouse, no sé si lo logra ver ahí, me imagino que sí, tiene una especie de cassette o grabadora. Eso es un indicio de que ya estamos grabando todo lo que vayamos a realizar acá dentro de este documento de Word. Por ejemplo, yo voy a colocar algo muy sencillo. Vamos a colocar acá. Feliz día para todos. Es una frase sencilla. Vamos a colocar eso. Y una vez que yo haya terminado de colocar mi frase, porque estamos grabando una macro que va prácticamente a mostrarnos esa frase, voy a detener la macro. Es decir, vamos a suponer que yo ya terminé de hacer todas las actividades que yo tenía que hacer acá en Word. Voy a detener mi macro entonces. Para detener una macro, le puede dar acá, pestaña programador, donde dice detener grabación, que aquí está el botoncito azul, o bien lo puede hacer directamente en la barra de estado, que se encuentra acá abajo, donde dice también detener grabación. Vamos a darle en primera instancia acá, detener grabación, y en este momento ya desapareció la grabadora o el cassette como indicativo de que ya se terminó de grabar. Bien, ahora vamos a lo siguiente. Vamos a archivo. Para poder ver el resultado de nuestra macro, vamos a abrir un nuevo documento en blanco. Vamos a archivo, documento en blanco, y acá usted va a presionar las teclas control Q, porque esa combinación de teclas fue la que yo establecí como medio para activar mi macro. Entonces, yo sé que no lo puede ver, pero voy a colocar yo acá control Q y ahí aparece el mensaje. Voy a dar enter, nuevamente control Q y ahí usted lo puede ver. Esa sería la grabación. En mi grabación solamente se grabó el que yo escribí la frase feliz día a todos. Por eso cada vez que yo presione control Q aparece ese mensaje, ¿verdad? Porque fue lo que se quedó grabado al momento que cuando yo inicié a grabar la macro. Bien, entonces aquí teníamos o aquí tendremos nuestro primer ejemplo de macro que vuelvo, repito, tuve que abrir un documento nuevo para ver el resultado. ¿Qué sería lo ideal? Voy a cerrar este documento en blanco, este no lo necesito, eso solo era como una muestra. Bien, acá en conmigo, en lo que sería la clase de compu, en estas 2 semanas, nosotros no vamos a guardar los documentos de Word con macros, no lo vamos a guardar. Pero por aquello que usted quisiera hacerlo, vamos a ver cómo tendría que hacerse. Por ejemplo, ya que en este documento fue donde yo grabé la macro, me voy acá a archivo, busco la opción de guardar como, obviamente examinar para dejarlo ubicado en el lugar donde yo quiero que éste se encuentre.
Y vamos a colocarle el nombre. Por ejemplo, macros, turismo. Y muy importante, vamos a cambiar el tipo de formato. No se puede quedar como documento de Word porque entonces las macros no se van a guardar. Tiene que guardar este documento como documento habilitado con macros de Word. Segunda opción. Es la segunda opción que usted tiene que elegir y le da guardar. Entonces, si usted se dirige al lugar donde lo guardó, en este caso yo lo tengo aquí en el escritorio, nos vamos a topar con lo siguiente. Ese sería el documento que yo guardé. Ejemplo, macros turismo. Este es un documento normal de Word. El que usted obviamente realiza, con el que realiza sus tareas, es un documento normal, pero este documento de Word es distinto al otro en su icono. Este posee una especie de pergamino, que tal vez de pronto no sea eso, pero tiende a tirar una apariencia así. Tiene una especie de pergamino con un signo de admiración hacia abajo. Esto es un indicativo de que este es un documento que contiene macros. Obviamente este no, es un documento de tipo simple. Bien, otro punto que yo quiero dejar claro acá el día de hoy sería el siguiente. Esto obviamente a mí no me aparece porque yo ya tengo configurado mi Word ya con una serie de instrucciones y no me va a aparecer a mí. Pero a ustedes que van a empezar a trabajar con macros, lo más seguro en algunos casos es que su documento de Word le vaya a aparecer una barra amarilla acá arriba, justamente acá, ahí donde estoy señalando con el mouse. Aquí le va a aparecer una barra amarilla y le va a aparecer un botón por acá que dice habilitar contenido. Si usted le da clic al botón de habilitar contenido, sus macros se van a poder, o sea, el documento de Word con macros se va a poder ejecutar y obviamente los resultados o las grabaciones que usted hizo, entre comillas, se tendrían que poder observar. Entonces, muy importante a tener en cuenta en ese sentido, ¿verdad? Para que no vaya a tener inconvenientes. Solo permítanme un momentito. Bien, continuando entonces. Esa sería nuestra primera macro, una macro muy sencilla donde solamente hemos colocado texto. Ahora vamos a ver aquellas partes que yo les indicaba a usted que donde posiblemente le puede tirar error o va a haber incongruencias en lo que está grabando y en lo que se le va a mostrar después. Por ejemplo, voy a colocar acá una nueva macro. Vamos a grabar una nueva macro. Le daré acá, grabar macro, ejemplo 2 y siempre por teclado. Combinación de teclas, voy a colocar acá, por ejemplo, voy a presionar mi tecla control y la tecla L, control L. Luego asigno, tengo que darle clic al botón asignar para que aparezcan estas teclas acá. Y ahora le doy cerrar. Ahí como usted puede observar, ya aparece ahí el cassette grabando. Voy a colocar entonces acá la fecha del día de hoy, Guatemala, 30 de marzo de 2022. Y aquí yo no puedo utilizar mi clic izquierdo. Tengo que utilizar la combinación de teclas para poder marcarlo. En este caso, ya que tengo marcado mi texto, voy a proceder a hacerle un pequeño cambio de fuente. Por ejemplo, le voy a colocar fuente tipo 20, tamaño 20, negrita, cursiva, subrayado. Lo voy a centrar y le voy a colocar un resaltado de texto. Vamos a colocarle un verde y le vamos a colocar un color de letra, color rojo, de esa manera. Como que si fuera un color ahí arruina la vista, pero ahí lo tenemos. Y ahora vamos a proceder a detener la macro. Voy a darle aquí en la barra de estado, la voy a detener. Y ahora vamos a abrir un nuevo documento de Word para ver el resultado. Acá
que ya tengo un nuevo documento de Word, voy a presionar Control L. Ahora, fíjese muy bien lo que acaba de pasar. Solamente aparece, o sea, aparece todo el texto, pero el color de la letra no lo mostró para nada. Si se recuerda, le pusimos color de letra de color rojo, pero no nos aparece absolutamente nada como color de letra, está todo en negro. Así es, José, lo tira así sin color. Y a este punto quería llegar yo. Este es uno de los inconvenientes que tiene las macros de Word. Eso lo viene trayendo de todas las versiones. Y llegamos a 2021, este es 2019, y 21 me imagino que es igual. Y llegamos al de 2019, que es la versión que yo tengo, y sigue manteniendo los mismos errores que cuando aparecieron las macros allá con el 2010. O sea, ni siquiera le hicieron esa modificación. Y eso es a lo que yo les digo. Las macros de Word no son 100% una de las herramientas más eficaces que ha proporcionado Word. Ayuda, sí, claro que ayuda para ciertas actividades pequeñitas, pero no es al 100% precisa y sobre todo excepcional, ¿verdad? Porque tiene a tirar algunos errores, errores que obviamente usted no cometió, sino que ya son errores de el mismo tipo de programación de la macro. Por ejemplo, otra vez control L y ahora fíjese cómo aparece. Aparece sin negrita y sin cursiva. Voy a darle nuevamente control L y vea, volvió a retomar como estaba antes. Negrita y cursiva. Estos son errores de inconsistencia de lo que sería, em, en este caso, las macros en Word. No es un error que usted cometió, es un error de la misma macro de Word. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces los alumnos me dicen, mire, profe, no sé qué estoy haciendo mal, pero me tira esto. Y básicamente no es que ellos estén haciendo mal, porque ellos me mandan el video mostrándome todos los pasos y todos lo están haciendo bien, pero ya es mismo problema de las mismas macros en Word. Son las macros en Word que dan ese inconveniente. Claro está, muy importante a tener en cuenta. No es lo mismo un problema de Word que lo está dando por inconsistencia, es decir, el problema de la macro por su inconsistencia, que sabemos que no es una herramienta 100% perfecta, que un error que usted cometa, es decir, al momento de la grabación, que usted está haciendo varios pasos, que abra, cierre ventanas, que eso obviamente le va a afectar. Y al final, cuando usted ejecute su macro, le va a tirar una ventanita diciéndole error, error de ejecución. ¿Sí? Eso ya es un error que usted realizó al momento de grabarlo. Por eso, siempre yo les digo a los jóvenes, cada vez que usted grabe macros en Word, no abra ninguna otra ventana, no abra ninguna otra ventana, ni tampoco esté trabajando con otros programas, solamente céntrese en el programa que usted está utilizando. Porque cuando usted trabaja con otros programas, eso se graba también y después crea errores. Errores, le decimos en programación de depuración, entonces, de compilación, perdón. Entonces, obviamente, si usted graba macros, céntrense en lo que está trabajando en el documento de Word. Trate de que las actividades a realizar sean cortas, que no lleve ni mucho color, ni tanto estilo de fuente, ni nada de eso, porque vea lo que pasa. Se lo graba, sí se lo graba, pero más de algo no le va a proporcionar al momento de ejecutar la reproducción de la macro. Ahora bien, otro punto, no sé si usted ya lo notó y quiero que se dé cuenta de esto. Cuando yo grabé esta macro con la fecha, yo lo grabé teniendo todavía el texto feliz día para todos. Cuando yo estoy ejecutando la macro con control L, en ningún momento aparece feliz día para todos. Eso significa que esta grabación es una grabación de actividades, de acciones que usted está realizando en el momento dentro del documento de Word, pero no graba pantalla ni va a grabar cosas que usted haya hecho anteriormente en el documento de Word que no haya grabado. Así que por favor, tenerlo en cuenta. Vamos a ver otros ejemplos también de inconsistencias de las macros para que usted más o menos pues ahí vaya teniendo una idea de qué es lo que puede hacer con las macros y qué es lo que no puede hacer. Bien, vamos acá nuevamente programador, grabar macro. Vamos a colocar acá ejemplo
ejemplo 3. Le vamos a dar teclado. Y vamos a colocar acá control. Voy a presionar la tecla control. Control H. Control H. Asigno la combinación de teclas y le doy cerrar. Bien, acá voy a insertar. Ya no voy a colocar texto. Voy a insertar acá lo que sería pues, este rayo. Le voy a colocar un relleno de forma, un color amarillo. Ahí. Entonces, vamos a colocar también otra imagen, otra figurita. Vamos a colocarle este como corazón para poder trabajar. Solo permítanme ustedes. Ok, ahí estamos. Y vamos entonces a detener la macro. Ahorita hice algo que les dije que no tenían que hacer, pero bueno, vamos a detener la macro. Y vamos a abrir un archivo nuevo de Word. Y vamos a colocar control H. Y vea, bueno, yo sé que no puede ver usted obviamente en este momento, pero yo estoy acá presionando control H y no aparecen las figuras. Eso significa de que las figuras son elementos que no aceptó la macro en Word. Posiblemente las figuras obviamente están ocupando cierta cantidad de bytes mucho más grande que lo que hacía el texto. Es decir, son más pesadas, requieren más capacidad de almacenamiento que la macro puede proporcionar y por eso no las ejecuta. Ahora bien, si usted llega a tener una duda, por ejemplo, está ahí como yo, ¿verdad? Que estamos con control H y no hay modo que aparezca, usted puede ejecutar la macro de manera manual para salir de dudas, si realmente o no es la macro. En ese sentido, vamos a programador y hagamos de cuenta, a mí como no apareció con control H, bueno, para salir de dudas, a ver si realmente fue que no asigné yo bien las teclas o bien es problema de la macro, me voy a programador, voy a la sección de macros. Cuando le doy clic a este botón de macros, aquí van a aparecer todas las macros que usted ha realizado. El problema lo tengo yo con ejemplo 3, que no es la que está funcionando. Es la que no está funcionando, perdón. Lo marca y le da ejecutar. Y si aún así dándole ejecutar no aparece nada, significa de que la macro no pudo aceptar el trabajar con las figuras. Así que ténganlo en cuenta también, por favor. Sin embargo, fíjese de algo muy importante. Tengo acá figuras. Si yo vengo y vamos a grabar una nueva macro, programador, grabar macro, ejemplo 4, siempre por teclado, vamos a colocar acá control K, asignamos y cerramos. Si yo trabajo con una tabla, insertar tabla, vamos a colocar una tabla de 10 por 8, vea, y detengo la macro, me voy a mi documento nuevo de Word y ejecuto con control K, la tabla sí aparece. Entonces, como les digo, son cositas ahí importantes a tener en cuenta porque hay algunos elementos que sí le va a permitir grabar las macros y otros que no. Posiblemente la tabla, obviamente la tabla, si se fija bien, no tiene mayores elementos, no tiene muchos adornos, solamente un par de líneas ahí entrecruzadas unas con otras, a lo que eran las figuras que tenían obviamente elemento de forma y tenía color. Y acá la tabla pues era puro cuadro y aún así lo aceptó, lo grabó y lo pudo mostrar. Entonces, importante en eso. A la conclusión a lo que quiero llegar con todo esto. ¿Las macros nos sirven? Sí, cuando usted va a hacer actividades pequeñas. Actividades pequeñas, como por ejemplo una carátula, alguna frase que usted quisiera poner a cada momento, algún diseño de alguna tabla. Para eso se le sirven las macros, para guardar elementos pequeños. Pero no le va a servir para guardar grandes cantidades de texto o bien de objetos. Para eso no le sirve. Es más, le va a dar error o bien no le va a ejecutar como vio en el ejemplo anterior de las figuras que ni siquiera lo puede ejecutar. Y si se lo va a ejecutar, se lo va a ejecutar a medias. Es decir, solamente le va a tirar cierta información porque eso pasa. A veces dicen, mire, profe, fíjese que mi macro
no ejecutó todo, solo se quedó a medias. Eso porque la macro ya no dio más y solamente grabó hasta donde le cupo el espacio, ¿verdad? Y lo demás prácticamente se quedó perdido. Así que por favor tener en cuenta eso. Bien, para finalizar la clase del día de hoy, vamos a ver el último punto porque lo vamos a retomar la clase de la siguiente semana, el trabajar macros con botones. Para poder eliminar una macro hace lo siguiente. Vamos acá, siempre a programador, opción de macros y le dan esta ventana. Si hay alguna macro que no le gustó cómo quedó o le dio error, lo marca y le da a eliminar. Le damos que sí. Marcamos eliminar. Entonces, cuando usted elimina, ya por más que usted quiera colocar control H o control N, ya no le va a funcionar lo que sería la macro porque ya las eliminó. Eso es importante tenerlo en cuenta, por favor. Cuando usted elimina una macro, prácticamente ya la combinación de teclas ya no funciona. Y usted pues puede seguir trabajando con esa combinación o esta combinación de teclas, perdón, va a dar las acciones que usualmente hace cuando trabaja sin macros, ¿verdad? Así que, por favor, tener en cuenta eso. Vamos a dejar acá la clase del día de hoy. Próxima semana vamos a aprender a grabar macros con botones y vamos a dejar de paso lo que sería ya la tarea número 1. Así que con eso finalizamos, chicos, con el tema de las macros, macros ejecutadas por medio de combinación de teclado. Bien, les deseo a todos que tengan un feliz día y nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Gracias, profe, igualmente. Buen día, Adelante, profe. Cindy. ¿Tiene la palabra, Cindy? Profe, disculpe cuando usted dijo que había que seleccionar el texto y que no se usaba el mouse. ¿Cuál tecla utilizó? Disculpe. La tecla Shift y la tecla direccional. Ahorita les voy a mandar una foto.